Eso es bueno, eso es bueno. Y gracias por su tolerancia, porque es la primera vez que mi esposa pues atiende, quién sabe un momento, alguna de las exposiciones. Es muy interesada en el tema de seguridad. En realidad ella es la gerente de seguridad en casa, se hace cargo de todo. Yo solo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Bien, vamos a retomar nuestro tema. Esperamos que el cafecito, los refrescos del NACA haya sido de su agrado y continuemos esto antes de que llegue la hora de la comida. Vuelvo a decir, por favor, no saquen las almohadas todavía, porque lo que vamos a hablar es un tema muy aburrido. Son las normas de la OASI. ¿Y por qué digo aburrido? Porque es mucha teoría, ¿cierto? Pero ¿cuánto cuesta llevarlas a la práctica? Y esa prácticamente es nuestra tarea. Esa es la parte difícil, que tenemos que buscar los medios para que podamos entonces aplicar estas directivas, si se les puede decir así. Como ustedes saben, existen las normas y los métodos recomendados. Y siempre me insisto en tratar de aclarar qué entendemos por una norma y qué entendemos por un método recomendado. Porque me ha tocado ver en las 3 décadas que llevo en el tema, mucha gente muy profesional, con muchos años en su haber en el tema de aviación, y decirme que lo que dice la OASI solamente es una recomendación, que el Estado está libre de aplicar sí o no lo que dice la OASI, lo cual efectivamente puede ser cierto. El Estado está libre de aplicar lo que le conviene y como le conviene, pero cuando se tratan de métodos recomendados, no así cuando hablamos de normas. Porque cuando preguntamos en algún taller o en algún curso qué entendemos por una norma, y me dicen que siempre es algo mandatorio, que es una obligación, y en realidad ninguna de las dos palabras figuran como definición en ninguno de los anexos, tampoco en el anexo 17, como que una norma es mandatoria, como que una norma es, en otras palabras, una obligación. La palabra que utiliza el anexo es necesaria. Necesaria en el sentido de que es algo conveniente, ciertamente, conveniente como método recomendado, que a eso es lo que le dice al método recomendado la definición, que es conveniente, pero la norma, además de ser conveniente, es necesaria. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener vida, ¿es necesario respirar? ¿Sí o no? ¿Sí? El que diga no, tápese la nariz por unos 3 minutitos, apriete fuerte y veamos cuánto dura. A no ser que sea un nadador experto, por supuesto, tal vez excede aquello. Se dan cuenta que en este caso, la necesidad para nosotros hacer latir ese corazón a través de los otros órganos, los pulmones que impulsan prácticamente esa bomba sanguínea, pues nos da vida. El momento que dejamos de respirar, la necesidad, en otras palabras, del aire que podamos tener, pues automáticamente dejamos de existir. O quién sabe, entramos en un shock o en un paro cardíaco, ¿cierto? A ese extremo es la necesaria. ¿Podríamos decir entonces que respirar para nosotros es mandatorio, es obligatorio? En un sentido sí y no, pero ¿se dan cuenta la semántica de la palabra cómo puede ser tan diferente? En otras palabras, ¿cómo podemos entender la diferencia de la necesidad de lo que realmente se llame norma contra una conveniencia de que es el método recomendado? ¿De acuerdo? ¿Pregunta? Por favor, adelante, Carlos. Yo creo que durante mucho tiempo y en algunos países, específicamente en México, se tiene la controversia de lo que acabas de describir. Y uno de los puntos que nosotros manifestamos o hemos manifestado es que un método recomendado, porque es método recomendado, así dice la definición de la OASI en todos sus anexos, si lo traducimos o lo buscamos en el diccionario, bueno, estrictamente no es obligatorio. Y nosotros manifestamos que si la OASI hubiera estudiado o hubiera descubierto que es necesario, pues lo cambia de método recomendado a normativa.
Eso creo que a cierto punto queda claro. Sin embargo, entiendo que para que en un país o en un estado signante sea una norma, un método recomendado, tiene que ser a través de su marco jurídico. ¿Eso es correcto o es una interpretación a lo mejor un poco errónea? Gracias por la pregunta, Carlos, y creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer el ejemplo específico de lo que yo le llamo el compromiso, la información, conocimiento, acción, o si quieren, convicción, y luego el compromiso. Los estados se enteran que hay una organización. Supongamos que este es un estado que todavía no es signatario de la organización y ve que, de acuerdo a las prácticas, las guías que efectivamente tiene para mi accionar en aviación civil son convenientes. Entonces decido, como estado de utopía, ser parte de la organización. ¿Okay? Hasta ese momento me informé de lo que hace la organización, pero ya una vez que voy ingresando a la organización, voy enterándome que hay muchos compromisos de por medio, compromisos que están atando al Estado. Entonces voy tomando conocimiento de ciertas responsabilidades y obligaciones que conllevan ser miembro de esa organización. Lo que me informé que parecía conveniente, me estoy involucrando al tener conocimiento. Y una vez que decido ser parte de esta organización, viene la parte de mi convicción, en este caso, la acción que yo voy a tomar respecto a esas responsabilidades y compromisos que está teniendo la organización como tal. Y viene la parte del compromiso, una sostenibilidad, en otras palabras, de qué voy a hacer yo respecto a los otros países signatarios de la organización. Y viene la pregunta de Carlos, que les digo la verdad, en muchos de los casos, muchas autoridades de Estado saben mucho de aviación, saben que el asiento de primera clase tiene, el grupo de primera clase tiene solamente 12 o 16 asientos y tengo que estar sentado ahí. Sé que tengo que salir a tiempo, sé que cuando llegue al aeropuerto todo el mundo me tiene que poner la alfombra roja y suba rápido, sé mucho de aviación, pero aplico en conveniencia esos servicios no solamente personales sino a mi propio estado, lo cual no necesariamente es así. Me sirvo del sistema, pero no sirvo al sistema. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene el compromiso del Estado como tal. ¿Qué voy a hacer yo a la organización? ¿Cómo voy a apoyar a la organización? Obviamente, primero lo que tengo que hacer es enterarme de mis responsabilidades y si son obligaciones, pues tengo que poner manos a la obra. Viene ahí la convicción, viene la acción. Y obviamente en la actitud que yo vaya a colocar está mi compromiso. ¿Cuánto voy a apoyar a los otros estados al momento que aplico esa información y luego ese conocimiento que me enteré que unos son métodos recomendados y otras son normas? Que algunas son necesarias. ¿Por qué son necesarias? En otras palabras, para tener vida, para proteger la vida humana, por una conveniencia general a nivel mundial. Esto ciertamente a través de las auditorías me ha llegado a hacer ver, digo yo, de que nosotros como parte técnica, como parte operativa, tenemos una doble tarea. Ahora ya no solamente tenemos que defendernos de lo que acabamos de ver en la primera parte, pero también tenemos una obligación de trabajar, asesorar, ayudar en conocimiento a nuestras propias autoridades, hacerles saber por qué somos signatarios de un convenio. Y pues acá está presente el representante de la Autoridad de Aviación Civil en México. Su tarea es muy difícil y te digo públicamente, te felicito no solamente por el año que has cumplido, sino por la labor que has desempeñado en ese tiempo, porque definitivamente está en un proceso de cambio y me alegra. Le digo, no tengo un compromiso nada con Víctor, por favor lo aclaro, tampoco con la DGC, pero sí como persona, lo que realmente dice, lo que es del César hay que dárselo al César, y este caballero realmente hizo su tarea, está haciendo su trabajo. Es posible que no solo, con la ayuda de ustedes, y ahí viene su información, su conocimiento, la acción y el compromiso de quienes lo rodean, porque solos no se rema.
Pero también viene la tarea difícil, les decía, de que tiene que hacer conciencia entre sus autoridades de hacer entender de la importancia de este tema. ¿Por qué mi Estado, que firma un convenio, se compromete a aplicar lo que dicen los otros estados? ¿Porque solo les conviene a los otros estados? ¿O porque se torna en una necesidad para la propia seguridad de mi sistema nacional? E insisto, la pregunta de Carlos es muy importante. ¿Cómo entonces hago que mi autoridad se entere? Pues ahí viene la norma 2.1.1 del propio anexo. Ahora sí, no, Alejandro se escapó. Raúl, te pido por favor que la puedas habilitar. Ahí viene la parte interesante y gracias por esta introducción, por este preámbulo que nace de ustedes, porque esto realmente es para ustedes, que esa es la parte importante. Gracias. Y entonces vamos a entrar a lo que realmente es uno más de los anexos del convenio que acabamos de ver hace un momento atrás, el convenio de Chicago. Existen al momento 18 anexos y en realidad ya 19 porque viene el anexo 19 en camino. Ya prácticamente el tema de seguridad operacional está siendo separado de lo que era navegación aérea. Y también tiene una interrelación con el anexo 17 y con el anexo 9. Hablando del anexo 17, que se lo conoce como seguridad de la aviación, este documento, pues ciertamente está apoyado, si se puede decir, apoyando, soportando el documento 7300, que es el convenio de Chicago, primero, pero a la vez, como anexo en sí, con un manual de seguridad, que se lo conocía como actos de interferencia ilícita, ahora ya está prácticamente en una nueva edición, con una nueva metodología inclusive. En un principio era un solo documento, luego se decidió repartirlo en 5 volúmenes y ahora nuevamente se ha vuelto a volver un solo compendio. El documento, el que se lo conoce como 8973 para quienes lo manejan. También el manual de referencias para las auditorías en lo que es la seguridad de la aviación, el documento 9807, no ha tenido mucha actualización desde lo que fue el primer ciclo y el segundo ciclo de este programa universal de auditorías de seguridad que tiene la OASI, pero las básicas son las mismas y apoyados además por un documento 9734, que si leemos claramente dice Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Ah, caray, pero ¿no estamos hablando de seguridad de la aviación? Pues esta es la parte 3 de ese documento 9734, que habla específicamente de los procedimientos, las guías, las orientaciones que un Estado debe de tomar para tener un buen gerenciamiento de la seguridad de la aviación. ¿Cómo debe de hacerse cargo? ¿Qué tiene que hacerse cargo? Si va a recibir una auditoría, que es lo que prácticamente se va a ver sumado a este otro documento 9807. Lo que hace, en otras palabras, es un control de calidad, es una verificación de que lo que ha establecido en su normativa, en sus programas nacionales, son efectivos, pero a la vez sean eficientemente aplicados. Y cuando Carlos dice, ¿cómo hacen los estados entonces para adaptar aquello que dice la organización como anexo 17 dentro de su sistema nacional? Pues normalmente los estados, dentro de su marco jurídico, de su marco legal, primero reconocen una ley supranacional, que son los convenios a los cuales prácticamente mi estado como tal suscribe en las diferentes áreas, educación, salud, económicos, financieros, pero para nosotros la parte de aviación civil. Y así como tal, una vez que surge el convenio, debe de haber un reconocimiento nacional del Estado hacia ese convenio. El convenio va a decir qué debe de hacerse y la parte nacional va a replicar el qué debe de hacerse, pero a la vez va a apoyar cómo más o menos de forma general lo voy a aplicar en mi estado. Y para aquello es necesario entonces desarrollar un marco legal o un marco jurídico nacional. Si tengo la posibilidad que mi gobierno da la atención, se torna en ley.
Si el apoyo es mediano, tal vez se vuelve decreto. Si el apoyo no es muy bueno, hay que hablar claro, se queda en un programa. Pero la clave específica es que ese programa sea reconocido nacionalmente, no solamente por la Autoridad de Aviación Civil, en este caso por todas las otras entidades, por las otras partes que son gobierno, que cumplen la misma tarea que la Autoridad de Aviación Civil, están protegiendo un sistema nacional en cualquiera de sus áreas, porque el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud está protegiendo la salud de la población, ¿cierto?, de sus ciudadanos. Lo que protege la Autoridad de Aviación Civil es quienes utilizan el transporte aéreo, pues lo utilicen de forma segura y eficiente. De una u otra manera, todos tienen un objetivo común como país, ¿cierto? Entonces hay que crear un marco legal, sea una ley, sea un decreto o un reglamento o, por último, un programa. Porque si yo no tengo ese sustento legal, este documento va a quedar en mi biblioteca y es posible muy empolvado, no sirve de nada. Lo peor de todo es el efecto lapidario que nosotros tenemos al bajarnos en vulnerabilidad, si se puede decir, de esta manera, al no estar preparado ante un eventual ataque, ante una eventual situación que no necesariamente cause un daño masivo, pero suficiente que paralice por un par de horas un aeropuerto. Todos trabajan en un aeropuerto diferente, inclusive las Guayas, por lo que he visto ahora, y bienvenidos a México. Pues, ¿qué pasa si Nicaragua cierra el aeropuerto por 3 horas? ¿Sería conveniente? Decidimos limpiar la pista, hacemos nada más una verificación de las luces, pero cerramos en las horas de mayor hora de operación. ¿Quién pierde? ¿Las aerolíneas? ¿El gobierno? ¿Los pasajeros? ¿La gente que hace turismo? ¿La hotelería? ¿Los taxistas? ¿El que vende los tacos en la esquina inclusive? La verdad que perdemos todos, de una u otra manera. Y el cerrar un aeropuerto, porque quién sabe al gerente se le ocurre esa mañana cerrar su aeropuerto porque dice que voy a limpiar la pista, sin pensar que efectivamente puede estar, digamos, entorpeciendo un funcionamiento normal. Su intención es buena, no es mala. Es importante, por lo tanto, que la parte técnica cumpla en su labor de concienciar a sus autoridades, en todos los sentidos. Así tal cual necesitamos entonces crear un marco legal, un marco jurídico que nos respalde nuestra actividad, para que todos hagan lo que tienen que hacer en el momento apropiado, que hagan hasta donde tienen que hacer, pero no más allá. Porque de otra manera, ¿qué es lo que sucede ahora en muchos de nuestros aeropuertos? El supervisor es el que realmente tiene el mando y el control, no en el punto de control nada más en ese aeropuerto, sino tomándose una libertad a nombre del presidente de la República. Los cordones de los zapatos ya son una amenaza. Este lazo que lo utilizamos para colgar como gafete ya es una amenaza. Un bolígrafo puede ser una amenaza, ¿cierto? Los palitos de las damas que se utilizan para sujetar el pelo. Vaya, una vez más, nosotros estaríamos satanizando la aviación y satanizando el tema de seguridad de la aviación. Por aquello es que es tan importante que tienen que estar escritas las leyes, los programas. Caso contrario, todo va a ser un libre albedrío como tal, un descontrol total, y cada cual va a hacer las cosas a su manera, con un criterio que no necesariamente va a ser armonizado, pensando todos que estamos haciendo algo bueno, ¿eh? No estamos queriendo decir que somos de la otra parte que acabamos de ver en el primer tema. ¿De acuerdo? Espero haber podido responder tu pregunta de la forma correcta, Carlos. Gracias. Bien, continuamos con el tema. Entonces, lo que tenemos es el marco legal a nivel internacional, si quieren, que se establece para todos los estados. ¿Y qué es lo que en realidad es el anexo 17? Es un conjunto de medidas de seguridad que se comprometen los estados prácticamente a desarrollar procedimientos para ser aplicados de forma eficiente, ¿okay? Para una protección eficaz en su propio sistema. Además, reproduce este anexo
partes de otros anexos que tienen una relación con lo que es seguridad de la aviación. Habla un parte inclusive de lo que es el anexo 13 como accidentes con la aviación, habla de lo que es aeródromos, la parte de preparación de un plan de emergencia, quién sabe, situaciones de las instalaciones aeroportuarias como tal dedicadas a las partes asignadas a lo que es seguridad de la aviación, vaya, y saca varios extractos, parte de lo que es comunicaciones, porque si no habría una parte de comunicaciones, ¿cómo le podría hacer saber un piloto a un controlador de tránsito aéreo que está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita, ¿cierto? O sea, todas esas partes, aunque son pequeñitas, que sea un 700 o un 7700 o un 7600, son efectivamente códigos y claves que son comunicaciones de una u otra manera, que están interrelacionadas con seguridad de la aviación. Ahora, también lo que incluye este anexo 17 son instrucciones técnicas, como parte de los extractos del anexo 18. Vale decir que habría que considerar también temas entonces de lo que es mercancía peligrosa. Les referenciaba hace un momento atrás el tema del spray con una etiqueta de altamente inflamable, pero me estoy fijando más bien en la cantidad de lo que realmente tiene el contenedor. Luego, procedimientos para los servicios de navegación, ciertamente. El control de tránsito aéreo tiene que conocer ese tema de la comunicación y además tiene que saber cuál es el criterio del Estado respecto a dar apoyo, asistencia a una aeronave que está siendo sujeto u objeto de un acto de interferencia ilícita. Caso contrario, como me ha sucedido en alguna auditoría, llegar a la parte de control de tránsito aéreo o a lo que es la torre de control y preguntarle al personal, si te sucede esto y tienes una aeronave que es extranjera, no opera en tu país y te pide ayuda para aterrizar, ¿tú le autorizas a aterrizar? Porque tú tienes la última palabra, tú eres, como le decíamos antes, el torrero. Ahora se ofenden mucho, pero con todo respeto, todavía siguen aterrizando los aviones, ¿cierto? Tienen aparte a cargo esa su labor. ¿Le autorizas el aterrizaje? Y el hombre duda. Pues tendría que preguntar a mi supervisor. Entonces vamos con su supervisor y decimos, ¿usted le autorizaría a quien está de turno a que autorice a que aterrice esa aeronave? Y el hombre dice, no, tengo que hablar con el gerente. Entonces vamos donde el gerente. Y el gerente dice, eso no está establecido en ninguna parte, tengo que hablar con el secretario del Interior para que se confirme. Y obviamente si fuéramos donde el secretario, no llegamos ahí, tendríamos que pedir audiencia seguramente. Dice el presidente de la República. Eso muestra cómo realmente es tan importante tener el marco legal nacional respecto a cómo voy a actuar cuando suceden las cosas, cuando llegamos a tener una situación que se torna en un acto de interferencia ilícita. La comunidad internacional dice que quien pide asistencia porque está siendo sujeto tiene que ser ayudado en el momento. Esa aeronave tiene que ser autorizada a aterrizar. Y obviamente diríamos, es un problema ajeno, es una papa caliente, no la quiero en mi territorio. Pero como me comprometí con los otros 190 estados, aquí estoy, aterriza. Ya ustedes dirán dónde lo colocan, dónde lo estacionan, al final de la pista, si tienen un área específico aislado. Todo eso es parte específicamente de lo que es el anexo como tal. ¿De acuerdo? Bien, ya les dije que íbamos a hablar de partes aburridas. Vamos a ir a una norma que quienes me han escuchado hablar van a decir, Ricardo otra vez con lo mismo. Pero para mí, dentro de los 18 anexos, es una de las normas más importantes en la aviación, porque en ningún otro anexo se especifica de forma tan clara como esta norma 2.1.1, que habla de cuál es el objetivo primordial. Primero, ¿qué es objetivo? Una meta tal vez, ¿no? Nos trazamos un punto de destino. ¿Y qué quiere decir primordial? Darle la atención necesaria, ¿cierto? Darle una prioridad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si mi objetivo primordial en mi estado, que se pueda llamar utopía, adoptando el convenio de Chicago y a través del convenio, el anexo 17 y la norma 2.1.1, que dice que el objetivo primordial para mi estado en utopía
es, en otras palabras y en resumen de todo esto, la vida de las personas. Porque cuando hablamos de pasajeros, tripulaciones, personal en tierra y público en general, estamos hablando de factor humano, ¿cierto? Estamos hablando de personas. En otras palabras, la protección de la vida humana es el principal objetivo para mi Estado. ¿Qué significa eso? Tengo que desarrollar un marco legal. ¿Qué significa eso? Como Estado tengo que desplegar, quién sabe, una partida económica para que mi autoridad de aviación pueda cumplir con el convenio. Y así como tal, debajo de toda esta escalera que tiene no solamente la Autoridad de Aviación Civil, los operadores o administradores de aeropuerto, los explotadores aéreos, quién sabe, los que proveen servicios en la plataforma, como se le llama a las empresas de escala, lo que se le dice comúnmente ramp handling, ¿no? O sea, todos los involucrados deben de separar una parte, en otras palabras, económica, para poder cumplir con este objetivo primordial. Pero si solamente me comprometo que voy a hacer algo, pero no pongo la acción, o sea, llego a la parte informativa, la conozco, pero no hago nada, no tengo una convicción real de separar recursos económicos, porque lamentablemente no se hace nada sin dinero, hay que hablar claro, me quedo en la intención de ser millonario. Nunca compro el boleto de la lotería. Entonces, sí es muy cierto y muy importante que esta parte, este análisis que tenemos que hacérselos a nuestras autoridades, está en nosotros, nadie más se lo va a poder explicar. Nosotros como técnicos tenemos que ser conscientes, realmente muy conscientes de este tema. Bien, otra de las normas que ya habla, ahora ya no solamente de la vida, sino habla de lo que puede ser, en otras palabras, digamos, el organismo como tal, ¿quién se va a hacer cargo en mi estado respecto a lo que es el manejo, la administración, el gerenciamiento y el cumplimiento de mi compromiso como Estado hacia el convenio en lo que sea el anexo 17? Luego, ¿qué va a trabajar? Va a desarrollar, en otras palabras, normas, pero además de desarrollarlas, las va a aplicar. Y además estos métodos y procedimientos siempre en protección de la aviación civil. Pero pensando no solamente en la parte de seguridad, sino manteniendo una normalidad, si se puede decir, en su operación. Y además, una eficacia, que los vuelos realmente cumplan no solamente la labor de transportar personas, pasajeros, carga, correo, pero que lo hagan de manera segura. Que lleguen demorados, eso ya es otro tema, eso es anexo 9, eso es facilitación. Pero que lleguen seguros, esa es la parte que nos interesa en este momento. Y así como tal, no vamos a ir analizando norma por norma, no se asusten, ¿eh? Porque voy a decir, yo ya leí ese anexo, ya lo sabía. Es más, hasta doy clases de este anexo, me va a decir alguien. Está la otra norma, que es la 213, como parte del capítulo 2, que no solamente habla que el organismo que va a desarrollar esas normas y métodos y procedimientos en este caso, que esto que va a desarrollar esté orientado a proteger, una vez más, el objetivo primordial. Porque esa es la clave principal que debemos de pensar, defender la vida humana, en todos los sentidos, sea de un viajante, sea de un trabajador de un aeropuerto, sea inclusive una persona de higiene, de limpieza en el aeropuerto, así como alguien que viene solamente a tomarse la fotografía en el aeropuerto, o quien sabe viene a hacer uso de un cajero automático porque estaba cerca del aeropuerto. La otra, pues que además vaya a crear procedimientos que llegado el momento de que se cometa un acto de interferencia ilícita, hay una respuesta inmediata, que no suceda un tiempo. Les decía una vez más, que cuando le preguntemos a la persona que está aplicando un procedimiento, sepa que dice sí aterriza o no aterriza, que no se demore esta situación preguntando a una y a otra persona hasta saber cuál es la respuesta correcta. Y obviamente
esto que puede ser expedito, esto que puede ser rápido, pues nos haya hecho perder vidas humanas. ¿De acuerdo? Bien. También, dentro de esta misma parte, habla que debe de haber una organización nacional. En este caso, nosotros le conocemos más bien como autoridad competente. Una autoridad competente que no necesariamente a veces está dentro de lo que es la Autoridad de Aviación Civil. Les traigo el ejemplo de República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana tiene una entidad que se llama CESAC, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Seguridad de la Aviación, porque ellos han adoptado las dos acepciones de seguridad aeroportuaria y seguridad de la aviación, que ambas cosas no son lo mismo. Y este cuerpo es, digamos, un conjunto de parte policial, militar, naval y fuerza aérea. Y así como tal, no son parte de la Autoridad de Aviación Civil. Sin embargo, trabajan de la mano, en conjunto, con lo que es el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Hace algunos años, hasta antes del 2006, que hubo una caída en el sur, también había lo que era la Policía Aeronáutica Nacional en la República Argentina. Hasta que, por ese tema de mezclar labores y tareas que les decía y les referenciaba hace un momento atrás, le otorgaron a la PAN hacer el control de drogas, el control de estupefacientes. Y sucede que en octubre del 2005, en el aeropuerto de Barajas, encuentran una maleta con algo más de 20 kilos de estupefacientes, ilegal. Y automáticamente la parte política toma este ejemplo como una bandera y dice, ya les dije, la PAN no cumple con su trabajo. Y la PAN tenía muchísimos años trabajando y aplicando lo que era el tema de seguridad de la aviación. Es más, hay que ser hidalgo y hay que reconocerlo. Los señores estos tenían muy bien organizado su sistema. Habían inclusive compartido la información con muchos otros estados en la región de las guías y procedimientos, hasta que la parte política los afecta y dicen, no son realmente los apropiados, porque no están haciendo un control correcto de la seguridad, y decidieron cambiar esta responsabilidad a lo que fue o a lo que es la Secretaría del Interior, si quieren, acá en México, o el Ministerio del Interior. Pero en ese momento, ya estamos en enero del 2006, no hay personal capacitado. Y sin embargo, constitucionalmente se cambia la ley y le otorgan a una entidad no preparada para que realice esas labores. Tardaron 4 años en hacer una estructura sólida, en capacitarse, en formar instructores que definitivamente no estaban preparados para una labor que estuvo haciendo otra entidad. Y el problema, insisto, a veces de mezclar las labores nos hace correr un riesgo al final, porque se torna realmente no solo en una amenaza, sino definitivamente en una gran vulnerabilidad y se convierte en riesgo. Durante todo ese tiempo, pues fue una lástima, pero sí, una estructura tan bien sólida se cayó y tuvo que prácticamente volver a iniciar de la nada. Entonces, esta organización nacional y como autoridad competente tiene que tener el respaldo de sus autoridades. Además, tiene que notificarle a la OASI quién es la autoridad competente. ¿Para qué? Para que a través de esa autoridad competente pueda enterarse de las diferentes situaciones que suceden a nivel del mundo. Les digo claro, gracias al convenio de Chicago, entre muchas de las agencias de Naciones Unidas, de las agencias especializadas de Naciones Unidas, la OASI, junto con la Organización Mundial de la Salud, son las únicas 2 agencias privilegiadas que puede su secretario general o el representante del secretario general de la OASI o de la OMS contactar con su homólogo, que es la autoridad competente en aviación civil, en este caso, o de salud, en cualquier estado. Cualquier otra agencia tiene que tener el protocolo de llegar a Cancillería o lo que se llama Relaciones Exteriores. Y eso significa, con todo respeto, un poquito de burocracia. Y como entendemos todos, el tema de aviación civil es muy expedito. Entonces, la información tiene que ser muy rápida
Y es por aquello que debe de haber entonces un conocimiento por parte de la organización, vale decir la organización, son los otros 190 estados, de saber quién en mi estado es la autoridad competente. ¿Para qué? Para que si en caso sucede un acto de interferencia ilícita o alguna situación que puede estar amenazando, en otras palabras, mi sistema, pueda recibir la información oportuna y de manera rápida para poder responder al tema. Gracias. ¿Puedo quedarme con tus dedos? Mentira, no puedo, Alejandro, con los dedos no. Y esto hace que, obviamente, dentro de este marco legal, necesitamos tener un blanco y negro, para que no se aplique un criterio nacional. Entonces, si se aplica el criterio nacional, que sea el que esté establecido, vale decir un programa nacional de seguridad. Y de allá en adelante, este programa nacional, si realmente es la Autoridad de Aviación Civil la que lo elaboró, y lo aplica sin haber coordinado con las entidades que a veces están escritas allá, es como alguien dice, un saludo a la bandera, porque definitivamente las otras entidades no lo van a reconocer. Es más, es posible que muchas entidades de gobierno que estén involucradas en actividades dentro de ese Programa Nacional de Seguridad, tienen constitucionalmente una ley de la República que les da funciones, responsabilidades y obligaciones. Y van a decir, yo no tengo por qué apegarme a esto. Yo tengo mi propia ley. Entonces, es por ende obligatorio, mandatorio, y en este caso sí aplica esa palabra, de decir una vez más, necesario que haya una coordinación entre las entidades de gobierno. Apoyado a este programa nacional están los otros programas, en este caso, como puede ser el Programa Nacional de Instrucción. ¿Qué se va a impartir en mi estado respecto al programa, a lo que es seguridad de la aviación? Hasta dónde las personas tienen que saber. ¿Quiénes son las personas que tienen necesidad de conocerlo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tienen que conocer un poquito? ¿Quiénes tienen que conocer lo suficiente? ¿Quiénes tienen que instruir, inclusive, transmitir lo que yo quiero que se transmita? ¿Cómo se maneja? Y luego, una parte importante, esto que hemos separado en uno de los temas, como evaluación constante del grado de amenaza, para saber específicamente cuál es la amenaza por la cual atraviesa mi estado. Dice que en la nueva edición del anexo 17, que a partir del 1 de julio del 2013, eso es de aquí a 10 años todavía. Bueno, estamos a un par de semanas nomás, ya creo ahora, ¿no? Porque antes decíamos así y sonaba muy lejos. Ahora estamos a menos de un mes del 1 de julio de 2013, ¿ok? Los estados deberían de asegurarse la creación e implementación de un sistema de certificación de quienes van a ser los que instruyan, los que retransmitan mi información, los que vayan a enseñar mi programa de instrucción. En otras palabras, ¿cómo voy a defender mi sistema? Exactamente. En muchos de los casos se desarrolla y se queda un buen tiempito en borrador. La clave específica es que ese borrador sí involucre a algunas entidades que están, si se puede decir, insertas también en la capacitación respecto a lo que es seguridad de la aviación. Y cuando digo entidades insertas, es posible que haya que involucrar a especialistas en explosivos o explosivistas, como también les dicen, o a gente de inteligencia. De una u otra manera tienen que estar dentro, tienen que estar involucrados. Y por supuesto, quienes hacen la instrucción a nombre de la autoridad o designada por la autoridad, no necesariamente son parte de la Autoridad de Aviación Civil. Pueden ser parte de la industria, pueden ser parte de la autoridad de aeropuerto o del administrador de aeropuerto o de la aerolínea. Aún así, inclusive entidades tercerizadas ahora que son parte del sistema de seguridad. Por otra parte, también habla respecto a que debe de haber un programa escrito de seguridad aeroportuaria. Y hago una aclaración específica. Cuando habla de seguridad aeroportuaria, se refiere a seguridad de la aviación, pero en el ámbito aeroportuario. ¿Ok? Y aclaro esto porque cuando hablamos de seguridad aeroportuaria, no solamente se refiere a seguridad de la aviación. Si habláramos llanamente a seguridad aeroportuaria involucra seguridad de la aviación
que son labores para protección contra actos de interferencia ilícita, pero a la vez seguridad operacional, porque la seguridad en rampa no es security, ¿cierto? No es seguridad de la aviación, es safety, lo que es seguridad operacional. Y eso, de todas maneras, es seguridad aeroportuaria. Esa es la diferencia entre lo que es seguridad aeroportuaria y seguridad de la aviación. Seguridad de la aviación es nada más un componente de la seguridad aeroportuaria. Bien, la otra parte, debe haber una autoridad responsable para la coordinación. Tiene que haber además alguien que ayude como coordinador, una entidad coordinadora, un comité nacional de seguridad. Vale decir que esta persona, esta entidad, como Autoridad de Aviación Civil, pueda tener el respaldo de las otras entidades de gobierno, que le faciliten su labor, que cuando llegue al aeropuerto no diga a la aduana, yo acá soy el rey y este es mi territorio y el que quiere entrar primero me da un examen o primero yo me pago un impuesto. Y luego dice migración, no, para entrar a mi territorio yo soy el dueño acá. Y estamos hablando de sus oficinas, no estamos hablando del territorio nacional. Entonces, la idea específica es que todo el mundo sepa que un aeropuerto funciona porque se le ha dado o se le ha delegado una función a nombre del Estado, no porque él se cree el Estado. También los explotadores aéreos, en este caso, son parte del sistema, son parte neurálgica. Volvemos al tema de la protección de los anillos, el externo, el medio y el núcleo específico. Pues definitivamente las aerolíneas, ¿no? Deben entonces estas entidades establecer, aplicar y mantener un programa de seguridad como aerolínea. Viene el tema de control de calidad y este es un dolor de cabeza, porque muchas veces yo aplico algo que estoy pensando que se está haciendo bien, pero cuando me di la vuelta definitivamente ya no se hace lo mismo que cuando yo lo veía hace 5 minutos atrás. Y no se trata de amenazar al sistema, no se trata de amenazar a la gente que realiza o aplica el tema, en este caso, de las labores de inspección, sino, quién sabe, de crear una motivación, de crear una actitud. Pero ¿qué sucede si realmente esas entidades utilizan a veces personal o funcionarios que no tienen un salario apropiado? Entonces volvemos a lo que decíamos antes, un blinqueo nada más, el cerrar los ojos por un instante, un parpadeo, automáticamente no me hace culpable, porque soy ser humano y cerré los ojos, pero dejé pasar algo que efectivamente va a lastimar al sistema. La clave específica es que se compruebe que todos tienen las competencias, están entrenados, están capacitados, pero las aplican de forma eficiente. Y por otra parte, tiene entonces que haber normas de actuación pertinentes o ejecución de evaluaciones al inicio y periódicas para mantener estas normas, estos procedimientos. Si yo no me tracé aquello desde un principio, una planificación, una organización armonizada, va a ser muy difícil que yo pueda cumplir con mi labor. También dentro de lo que es el control de calidad, pues entonces está como muy importante el tema de la certificación. ¿Para qué? Para que haya una uniformidad, una estandarización, si quieren, confiable de lo que realmente se está haciendo. También exige dentro de esta parte que la autoridad competente no solamente elabore, desarrolle, aplique, sino también la coordine, si quieren, un control de calidad, un programa de control de calidad, no solamente que se quede en intención de que voy a verificar que lo que se está haciendo bien, sino que realmente me sirve a mi sistema. Y si se está llegando a cometer, digamos, una costumbre, que realmente a veces se cae en aquello porque somos seres humanos, pues ¿qué puedo hacer para mejorar y que salga de esa situación o de ese estado? También esta parte de control de calidad nos obliga a tomar entonces verificaciones, no quiero decir de rutina, pero frecuentes, programadas o no programadas, como ustedes lo vean. Y esto nos mueve a que se realicen tanto auditorías, pruebas, estudios o inspecciones. Y como muchos de ustedes saben, las auditorías en realidad nos sirven para verificar las necesidades que tenemos en nuestro sistema, qué podemos mejorar, pero no necesariamente son punitivas. Las pruebas, pues sí, lo que hacen es, si quieren, probar nuestro sistema
generalmente son parte y van acompañadas de lo que pueden ser las inspecciones. Y en este caso, vamos a dejar estudios de lado, las inspecciones que son verificaciones de cumplimiento, pero cuando hay una falencia, una deficiencia en el cumplimiento, automáticamente viene una aplicación de una sanción. Es la diferencia entre lo que es auditoría y entre lo que es inspección. Y la parte de estudios. Estudios, pues no necesariamente son auditorías, son tareas específicas de alguna labor que se va a realizar a veces de manera extraordinaria en nuestro sistema. La visita de, qué sé yo, un mandatario o de varios mandatarios que vienen a una reunión, o se está realizando un campeonato de fútbol donde vienen muchos equipos, vienen muchos visitantes, viene mucha gente. Entonces, eso nos saca de nuestra vida normal, si quieren. Aún así, de una temporada alta, ya sea de verano o de invierno, como les toque en el aeropuerto que les toca trabajar. Entonces, cada aeropuerto tiene su peculiaridad. También el anexo pide, dentro de lo que se puede decir en control de calidad, que haya una actuación independiente entre lo que es la autoridad competente, el regulador, el verificador, el que hace control de calidad, respecto a quienes aplican las inspecciones, respecto a quienes están involucrados en las labores diarias de aplicar los procedimientos, para que no sean juez y parte, en otras palabras, para que cuando yo me revise mi propio sistema, digas, todo está bien, y lógicamente decir, todo está bien, de aquí a 10 días todo está bien, de aquí a un mes todo está bien, de aquí a un año todo está muy mal cuando viene alguien a mirar en mi sistema, porque solamente estoy viendo con mis propios ojos. Entonces, también pide, ya ahora como parte de la norma 347, una vez más que haya personal capacitado como parte de la autoridad, que haga la labor a nombre de la autoridad respecto a lo que puedan ser las pruebas, estudios, inspecciones o las mismas auditorías. Sucede en muchos de los casos que un inspector llega a un punto de control o llega a una aerolínea y dice, yo soy la autoridad. Y realmente desde el momento que esa persona dice, yo soy la autoridad, está actuando de manera incorrecta con su sistema. Porque una cosa es que él sea autoridad y otra cosa es que él represente a la autoridad. Entonces, normalmente, quienes somos funcionarios públicos, en un sentido, porque a la larga, en mi labor el suscrito, también es un funcionario público internacional, está al servicio de ustedes, ¿se dan cuenta? Pero eso no quiere decir que yo sea autoridad. Yo tal vez represento, si quieren, a un organismo, a una organización, pero en el caso de un representante, de un inspector de la Autoridad de Aviación Civil, él no es autoridad, él representa a la autoridad. Y esto es muy importante porque cuando me creo autoridad, mi ego se sube y me hace actuar humanamente. No veo las cosas objetivas. Ah, pues aquel señor que tiene los lentes no me cae muy bien. No se afeitó la barba y a mí me gusta que la gente esté afeitada, bien afeitada, pues ya no me cae muy bien. Mentira, Roberto, esto es solamente un ejemplo, por favor. Pero ciertamente me voy creando ciertas ideas equivocadas, pierdo la objetividad de mi labor. ¿Por qué? Porque por supuesto soy la autoridad. ¿Nunca han escuchado eso en algún aeropuerto cuando alguien llega y dice, no sabe con quién está tratando, no sabe quién soy? Obviamente, si usted no sabe quién es usted, menos voy a poder saber yo, dice, ¿no? Por supuesto. No solamente, no pasa en aviación. No, menos mal no pasa. Estamos libres de aquello. Pues, así como tal, entonces, sí decimos de que tiene que haber personal capacitado, pero no solamente que sepa la parte técnica, tiene que saber la parte humana, tiene que tener un protocolo de comportamiento, porque de otra manera siempre va a pensar que es la autoridad, pero nunca va a actuar a nombre de la autoridad, que esa debería de ser su responsabilidad y su labor. Ciertamente que tenga la autoridad suficiente, respaldado quien sabe que está actuando una vez más a nombre de alguien que es la autoridad competente. Además, sí, como norma, y esto no es una recomendación, y aunque no lo crean, cuando se hace esta pregunta dentro de lo que es auditorías o control de calidad, muy pocos son los estados que han aplicado un sistema de recibir la información no solamente de los pasajeros, las tripulaciones,
del propio mismo personal. No es que se quejen de su salario, pero más bien lo que se quiere saber qué cosas se podrían mejorar en un sistema. A veces estamos nosotros viendo desde un punto de vista tal vez subjetivo y no objetivo, porque estamos acostumbrados a ver nuestra actividad en un determinado aeropuerto, hasta que alguien que pasa sufre una situación y dice, esto podría ser mejorado, y lo reporta. Pero si no tenemos un medio de recibir esa información, ¿cómo vamos a saber que estamos haciendo algo mal o cómo podríamos mejorar una situación? Para acabar esta parte del capítulo 3, ahora se involucra a los proveedores de servicios y además se establece que los proveedores de servicios, en este caso de transitorio, y se les dice proveedores de servicios transitorio porque en la actualidad no necesariamente son parte de la autoridad. Ahora también ya hay algunos proveedores de servicios de lo que es la parte de navegación aérea. Entonces aquellos, cuando operan en un estado, deben de establecer y aplicar disposiciones de seguridad, que no solamente lo que está establecido en su documento 4444 sea lo suficiente para ellos, sino que estén involucrados en qué es lo que dice el Programa Nacional de Seguridad, qué es lo que dice el Programa de Control de Calidad a nivel nacional, y luego qué dice mi propia entidad, aunque sea de gobierno, aunque no haga labor directa de lo que es inspección de seguridad de la aviación, pero estoy de una u otra manera relacionado a alguna situación ilícita que podría cometerse en la cual mi actitud, mi actividad pueda interrelacionarme con ese área. Medidas preventivas del capítulo 4, pues ciertamente habla que deben de protegerse, digamos, las áreas restringidas, las aeronaves principalmente, para que se evite introducir armas, objetos que vayan a hacer daño a las personas o a las aeronaves, para que se pueda cometer un acto de interferencia ilícita. Esa es parte general de lo que dice esta parte 4, y obviamente deberán de tomarse medidas de control, no solamente el control en el acceso, pero también respecto a lo que son las aeronaves, respecto a lo que es la carga, respecto a lo que es el correo. Y cuando habla de otros artículos, en este caso, se refiere a quien sabe insumos o aprovisionamiento de las propias aerolíneas o de las propias empresas que se mueven en los aeropuertos. Categorías especiales de pasajeros, y este es un tema que a veces ocasiona dolor de cabeza en los aeropuertos. A veces el aeropuerto sabe que se va a transportar algún pasajero que por alguna situación administrativa está siendo procesado y está siendo, quien sabe, trasladado a otro país bajo una custodia. Pero la autoridad competente no sabe que se está trasladando esta persona, solamente el aeropuerto y a veces con suerte la aerolínea una hora antes. Deben de estar establecidos procedimientos para este tipo de situaciones. Medidas relativas de la parte pública, como hemos podido ver el ejemplo del aeropuerto de Domodedovo, pues definitivamente el 2011 fue una sorpresa general para todos. Nadie se le esperaba una explosión con heridos y hasta muertos en un aeropuerto de mucho movimiento y a una hora donde realmente había mucha gente. Entonces, por eso que todavía de momento está como método recomendado, como una situación conveniente, pero sí vale la pena tomar en consideración. Y es posible que en muchos aeropuertos, si tomaran determinadas medidas de seguridad, se podría inclusive, no digo hacer perder, pero tal vez reducir el hecho inclusive del tema delictivo, porque a varios les sucede, y ahora y hasta yo también caí en el tema recientemente, no en un aeropuerto, sino en una plaza en la Ciudad de México, donde nos hacen dormir, como dicen comúnmente las cosas. Yo me acerco a un mostrador, dejo mi maletín y sin que me dé cuenta mi maletín se esfuma, ¿no? O sea, no sé si vieron anteriormente, se llamaba Viaje a las Estrellas, esa teletransportación, se pierde, desaparece, desvanece. Yo no me di cuenta y ya, se perdió. ¿Te sucedió algo a ti, verdad? Pues a mí también. Lo peor delante mío, me lo quitaron enfrente, como a niño. Hicieron caer monedas, bajé la mirada y cuando volví, el bolso no estaba.
pero no era un bolso grande. Realmente mi nieta me visitaba ese fin de semana y solamente había una pañalera, cositas que no eran de gran importancia, pero fui víctima de esta situación delictiva, que a veces así son muchos pasajeros que prácticamente ya no les queda más que la resignación, pero así como tal pueden definitivamente desaparecer y aparecer cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un control de la parte pública, eso es lo importante. Medidas relativas a lo que es el ciberterrorismo. Cuando hablamos de ciberterrorismo ya estamos hablando de algo muy sofisticado, de alguien que realmente sabe manejar muy bien el sistema informático, que puede introducirse a sistemas inclusive con protecciones, con barreras, con el firewall, como le dicen ahora, una barrera muy grande, muy fuerte para que no se introduzcan y roben información o introduzcan información que vaya prácticamente a causar daño en mi propio sistema. Lo que les decía, el ejemplo de Rusia, pues una vez más no está comprobado, pero de esos mensajes que se generaron, dicen que si el río suena es porque piedras trae. Entonces es posible que sí realmente hubiera sucedido, y el ciberataque pues no es una cosa realmente del otro mundo ni del cine. Finalmente la parte del capítulo 5, que involucra en este caso la preparación de planes de contingencia y además que se haga una verificación de estos planes de contingencia. Anteriormente, por una traducción equivocada, las versiones anteriores decían un plan de emergencia, ¿ok? Es posible que el plan de contingencia sea parte del plan de emergencia, y aclaramos, el plan de emergencia lo que hace es atender accidentes, un tema de seguridad operacional, un tema que esté afectando la navegación aérea, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente algunas de las medidas o acciones de respuesta que se toman como plan de emergencia son divergentes o son diferentes de un plan de contingencia. Es por eso que es posible que el plan de contingencia pueda ser parte del plan de emergencia. Lo que sí tiene que quedar claro que el plan de contingencia está orientado a una respuesta contra situaciones o incidentes o accidentes originados por un acto de interferencia ilícita. ¿Para qué? Para que se pueda lograr una investigación, para que pueda yo posteriormente corregir las fallas que tuve, reforzar mis vulnerabilidades, de tal manera que no vuelva a suceder más, que eso es lo que realmente se busca en aviación. Aún así, cuando sucede un accidente aéreo, no se busca un culpable realmente, se busca cuáles fueron las causas para que no vuelva a suceder más. Ya la parte civil es la que se encarga de buscar si es culpable o no es culpable, y lamentablemente a veces no es la parte civil, a veces es el factor humano. Sucedió un accidente en Ginebra que por una mala situación de control de tránsito aéreo, ya se había en ese momento, había sucedido la colisión de dos aeronaves, y acto seguido pues inmediatamente la industria creó un sistema de anticolisión, y a pesar de haberse instalado este sistema de anticolisión en dos aeronaves sobrevolando territorio en Ginebra, el controlador le dijo lo contrario al piloto. Cuando el sistema de anticolisión le dijo que bajara, el controlador le dijo que subiera, y el piloto pues le obedeció al controlador. Cuando el sistema anticolisión del otro avión le dijo que subiera, entonces lo que hizo fue prácticamente el encuentro, dos aerolíneas afectadas, por supuesto muertes, y un padre de familia donde viajaba la esposa y dos niños. Le puso un juicio al gobierno, en este caso suizo, y además al sistema de provisión del servicio de controles aéreos. Lo único que el hombre quería no era dinero, quería una disculpa pública de que hubo un mal procedimiento. Pasaron 2 o 3 años y no pasó nada. El señor, ¿qué es lo que hizo? Se fue a Ginebra, buscó a la persona, y cuando salía de trabajar, o yendo a trabajar o volviendo a trabajar, pues lo acuchilló. Le mostró las fotografías y dice: ¿te acuerdas de esta familia? Pues no la conociste, por supuesto que no. Te pedí disculpas, nunca la tomaste, pues aquí tienes. Y lo mató, el hombre se desangró, un controlador de tránsito aéreo. Pues entonces ese tipo de situaciones sí son importantes cuando hablamos de planes de contingencia, los análisis, qué se va a hacer, qué se va a proteger, quiénes deben de protegerse,
¿Para qué? Para que no suceda esta situación de vendetas o de venganzas, ¿no? También esta parte 5 habla de lo que son la respuesta a medidas apropiadas. Primero, para garantizar la seguridad. La idea principal de un manejo de crisis es negociar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y lamentablemente tenemos ejemplos en la actualidad en la aviación de que a veces la fuerza ha querido ser más grande, de mayor presión que la razón, que la negociación, y no necesariamente los resultados han sido, bueno, muy buenos, ¿no? Se ha perdido la vida de personas. También se habla en este caso, también se habla de lo que es, si se puede decir de forma constante, el tema del manejo del riesgo en los estados, en base a todo lo que nosotros hemos podido ver, y como decía anteriormente, un análisis de riesgo, una evaluación de las amenazas. Esta es la parte rápida que vamos a ver, un resumen, que le decimos el estado de situación de riesgo, fue parte de la conferencia de alto nivel ministerial que se realizó en septiembre del año pasado. Muchos de sus estados prácticamente estuvieron presentes, saben de qué se trata esto, pero en resumen lo coloco de esta forma. ¿Qué es lo que se conoce, en otras palabras, para nosotros como gestión del riesgo en seguridad de la aviación? ¿Qué es la gestión de riesgo? ¿Ok? No es nada más que una aplicación sistémica de políticas y criterios, si quieren también, y además procedimientos y prácticas en el manejo, en la administración de las tareas, cuando se establece un contexto, ya sea para identificar, analizar, evaluar, tratar, observar y en su caso comunicar los riesgos. Insisto, primero identifico, analizo y determino si realmente me va a lastimar, si quieren, evalúo cuáles podrían ser las consecuencias, veo cómo puedo manejar, cómo puedo retratar, cómo puedo hacer una defensa ante esto, observo estos resultados, pero lo más importante, el tema de comunicación. Insisto, no remo solo el bote, son varias entidades, no solamente autoridades de gobierno, pero los mismos actuantes o actuadores, si se puede decir, que están dentro del sistema, llámese aeropuertos, llámese aerolíneas, y todas las otras entidades que están por debajo o encima, como sea el sistema, que son parte de esta situación. Entonces, después de ver esta aplicación sistémica, vamos a decir, ¿qué es amenaza? Pues amenaza se traduce como una intención no declarada o declarada de llevar a cabo un acto que resulte en un daño, en dolor o en sufrimiento. Aclaramos esto, es una traducción en realidad del tema del sufrimiento, yo le digo más bien de pérdida de la vida, tan claro como eso. ¿Y a qué se refiere la intención? Puede haber una intención no declarada, alguien que definitivamente, como este señor, como este familiar, le muere la esposa, le mueren las 2 hijas y tiene la intención, mas no tenía la capacidad. No quiso al final dañar el sistema, entonces se concentró solamente en la persona que estuvo a cargo del manejo del tránsito aéreo ese día que sucedió el accidente. Obviamente no declaró a nadie, nadie sabía su intención. Viajó de Rusia, llegó a Suiza, hizo su observación y ¡pram!, mató a la persona. No se declaró. Esa fue una amenaza. En cambio, también tenemos amenazas declaradas. ¿Qué dice Al Qaeda? Pues vamos a matar a los infieles, más o menos en general. Y eso no quiere decir, infieles no quiere decir precisamente ciudadanos norteamericanos. Señores, damas, ojo con eso. Infieles quieren decir quienes no tienen las mismas creencias que yo, no piensan lo mismo que yo. Entonces, esas sí son amenazas declaradas. Pero de ambas son de las cuales tenemos que cuidarnos.
porque ambas pues definitivamente se pueden tornar en un riesgo. Vulnerabilidad. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad? Porque vulnerabilidad, como dice comúnmente, nos van a agarrar por el lado más flaco de la cadena, por el eslabón más débil, ¿cierto? Y eso quiere decir que todos tenemos un punto débil. Y ese punto débil puede ser nuestro talón de Aquiles. Entonces la clave específica es, si hay amenaza, es que nosotros no tengamos vulnerabilidad. Cuando no hay vulnerabilidad, no hay amenaza. Vale decir que si mi sistema de protección es alto, no hay vulnerabilidad. Es inversamente proporcional, si quieren, a lo que yo debo de actuar. Sin embargo, si mi vulnerabilidad es muy alta, porque quiere decir que mis sistemas no son buenos, nunca los verifico, no los he revisado jamás, ni sé cómo se está actuando, y para colmo tengo una amenaza latente muy grande en la región, ¿qué es lo que va a suceder? Pues un resultado muy lapidario posiblemente, ¿cierto? Y eso se torna en riesgo. Entonces, riesgo, vamos a decir, que es la probabilidad de que una acción o actividad determinada